Julio, estábamos hablando en generalidad de esta patética realidad argentina, de este desgobierno criminal que tenemos en la Casa de Gobierno, un gobierno de ocupación que viene por la patria, pero hay puntualidades que son casi grotescas, como puede ser el tema del biodiesel, ¿no? Que es un tema muy cercano a tu gestión y que este gobierno intenta destruir por completo en fracción de segundo. En realidad los biocombustibles en la Argentina tuvieron un principio de aparición durante el final del gobierno de Isabel o por ahí, y parte durante la época militar, con las famosas alconaftas, Sí, el que Tucumán. eran biocombustibles fundamentalmente derivados de la caña de azúcar. La soja prácticamente no tenía un rol importante en el escenario agrícola argentino todavía. El maíz también, con el maíz se generaba alconafta, con la caña también. Biodiesel no existía prácticamente, eran sustitutos o cortes para la nafta. Brasil hizo punta con eso. Recuerdo que algunos amigos viajaban en la famosa época del DM2 de La Plata Dulce a Brasil y bueno, tenían problemas de carburación allí porque obviamente la alconafta que se cargaba en ese momento era de muy mala calidad. Nosotros abandonamos el sistema en aquel momento y Brasil siguió mejorándolo. Y bueno, llegamos finalmente al año 2006-2007, donde sacamos una ley para el uso de biocombustibles con un corte obligatorio que creo que empezaba en 3 puntos y se proyectaba hasta 6, fundamentalmente en el diésel, en el se denomina comúnmente gasoil. Y empezamos también con alconafta, producto derivado tanto del maíz. Hay una planta enorme en Córdoba, en Villa María, que se hizo con el impulso de nuestro gobierno en aquel momento. También algo en Libertador General San Martín, en el ingenio Ledesma, con la producción de alconafta de caña de azúcar en aquel momento. Y por supuesto, sobre la costa del río Paraná había una serie de destilerías que generaban el biodiesel de soja esencialmente, y también una planta bastante importante en La Pampa. Los enemigos de hoy eran los mismos que teníamos nosotros y que finalmente se expresaron con toda su fuerza en el 2012-2013, en la gestión de Axel en el Ministerio de Economía, cuando a partir de un decreto se le otorga atribuciones al Ministerio para la provisión de combustibles, y en esa especie de alianza que sellaron con el ingeniero Galuccio en YPF, iniciaron una campaña muy fuerte para terminar con el biocombustible en la Argentina. Convencieron a Cristina en aquel momento de que era bueno cortar la exportación de biocombustible porque de alguna manera el poroto de soja o el mismo aceite tenía mayor nivel de retención. Entonces, de un momento a otro se abortó la producción. Nosotros partimos de cero en el 2006, llegamos a exportar 2,5 millones de toneladas de biocombustible al mundo, más allá de abastecer el mercado interno para el corte. Y otro de los sectores que impulsaban esa suerte de guerra contra los biocombustibles también eran las terminales automotrices, que todas tenían nexo de alguna manera con Brasil, y era una manera de competir a las terminales automotrices brasileñas que ya tenían muy avanzados los llamados motores flex, que permitían prácticamente funcionar con un 60-70% de biocombustible. No hay que olvidarse que Brasil, si bien tiene un importante yacimiento en lo que se denomina presal sobre el océano Atlántico, tiene un costo de producción infinitamente más alto que el nuestro, aún con el fracking de vaca muerta. Bueno, la convención de Cristina de no exportar más, de que no convenía, porque eso iba a mejorar la recaudación, porque íbamos a cobrar más retenciones por el poroto de soja y por el aceite. Bueno, automáticamente que salió el anuncio en los diarios, tal cual yo le había prevenido a la presidenta, bajó a nivel mundial el precio de la soja y del aceite, porque se generaba, Argentina es el segundo productor de soja del mundo, en algún momento el tercero, pero está ahí. Si Argentina dice, este nicho no lo abastezco más, y en vez de vender biocombustible voy a vender poroto, automáticamente el precio del poroto baja porque aumentan la oferta. Eso fue lo que pasó. Y la verdad que después nunca se logró avanzar durante el gobierno de Alberto. Durante el gobierno de Macri, obviamente, la presión de las petroleras y las terminales automotrices fue absoluta. Durante el gobierno de Alberto, la inacción generó los mismos resultados. Y bueno, pasa lo que yo digo, que en realidad el gobierno de Milei, Milei se queja de la herencia del gobierno de Alberto. En realidad, Milei es la herencia del gobierno de Alberto. Entre ellas, en materia de biocombustible. Ayer estaba leyendo que van a considerar inclusive al reciclado de plásticos como biocombustible, cuando
cuando en realidad el reciclado plástico no es biocombustible porque es un derivado, es un residuo del destilado de combustibles fósiles. Fósiles, claro. Julio, el tema marcha. El miércoles se marchó, hubo paro. ¿Cómo crees que sigue? ¿Y qué rol crees que puede jugar una CGT absolutamente devaluada, que claramente tuvo el micrófono para hacer discurso, pero no tuvo la atención popular? Nosotros estuvimos ahí y claramente la gente estaba movilizada, se sentía autoconvocada y no convocada por nadie. Los discursos fueron casi para la televisión porque no había equipos de audio para que la gente escuchara, o sea, ni siquiera hubo un esfuerzo para que la gente pudiera escuchar lo que decían en el palco, con lo cual fue como una autoconvocatoria de miles y miles de personas que fuimos a marchar, pero que la gente quiere saber qué día se terminan las cosas, porque la marcha se acabó y al otro día o a las 2 horas fueron al almacén al chino y la leche ya costaba 2.000 pesos. Con lo cual, ¿cómo crees vos que sigue esto? Sabemos que hay un pedido de convocatoria a elecciones dentro del PJ que firmó la lista azul que había intentado competir contra la basura de Alberto Fernández en su momento, que sigue siendo presidente del PJ. ¿Qué crees que son las cosas que pueden cambiar esta realidad en donde la gente no reconoce conducción? Quiere que esto termine, pero no sabe a quién acompañar. Yo creo que más allá no se puede cambiar la mentalidad de los dirigentes en un día. De todas maneras, creo que la presión de las circunstancias que vos detallás, que se vive en el supermercado chino o en el supermercado común o en el almacén de proximidad, fue la presión de los afiliados de la misma gente que llevaron a esta movilización. Yo no le resto, creo que fue importante, absolutamente mejorable. Me da la sensación que más allá de la caracterización que tengamos nosotros de los dirigentes gremiales, por lo menos se pusieron al frente de la convocatoria, llamaron a la convocatoria con todos sus defectos, y coincido con vos en la caracterización que hiciste. Y mirá, quiero retomar la revalorización de las organizaciones sindicales que hizo Perón el 1 de mayo del 74 en la plaza, cuando fue el conflicto con la tendencia revolucionaria, con el sector de Montoneros, con la JP, en donde él hizo una reivindicación de las organizaciones gremiales y de sus dirigentes. Está claro, no vemos ningún Rucci en el escenario. Hugo Moyano me pareció una presencia importante, pero me da la sensación que él ya ha dado una suerte de paso al costado en la conducción de camioneros, producto también de que los años pasan para todos, para mí también. Me da la sensación que los sectores progresistas que se muestran más revolucionarios de la boca para afuera han hecho menos por esa convocatoria que la CGT. Yo creo que tenemos que ser orgánicos en ese sentido, más allá de las disidencias que podemos tener y que seguramente se deberían definir en una definición democrática de quién carajo va a conducir al peronismo, porque ahí está el problema. Y me parece que a partir de esa conducción se van a ordenar los melones en el carro, porque evidentemente el peronismo o el Partido Justicialista en estos momentos debería ser factor de orden y de alguna manera definir estrategias. No sería ya la herramienta que el general Perón avisoraba cuando él conducía, donde claramente el partido es una herramienta de táctica electoral. Me parece que vamos a tener que desde el partido asumir la conducción estratégica de la resistencia a todas estas medidas de raigambre neoliberal. Más yo no hago una especulación con el anarcocapitalismo y todo eso, me parece que todavía su formulación teórica es muy precaria y estamos viéndolo en el desarrollo de la propia gestión, más allá del daño ocasionado por la devaluación y por la propia fondo de la política económica. Ahora, cuando vos decís el PJ, porque yo la verdad que como peronista estoy muy lejos del pejotismo, ¿no? Casi que no me interesa el PJ en lo más mínimo, pero vos planteás que hay posibilidades de volver a recuperar ese instrumento mientras lo conduce Alberto Fernández desde España en una casa de $2 millones con una camioneta de $170.000, bancado por Repsol y un pibe que obviamente no hicieron nada por colaborar con la convocatoria a la movilización, que es Máximo Kirchner en la provincia de Buenos Aires, que ni siquiera es bonaerense y es presidente del partido en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se arregla eso? ¿Tienen que renunciar y convocar elecciones? Justamente es lo que dice la nota que vos mencionabas anteriormente. Creo, obviamente, no hay que tener mano blanda ni tibieza en lograr desplazar a estas conducciones truchas que tiene el PJ, que fueron producto de las famosas listas únicas. Lo que ha pasado ahora con los diputados tucumanos es producto del dedo. Han puesto gente a dedo que no tiene ninguna base de representación popular. Tienen los votos, pero no la representación. Vos mirás
los listados de senadores y diputados, y el 80% de ellos no tienen un barrio donde militar, no tienen una base electoral que los sustente, solo el dedo de Cristina, en algunos casos de la Cámpora, en algunos casos de esta dirigencia media trucha de la CGT, el caso de dirigentes de los diputados que están por la CGT, en algunos casos son absolutamente irrepresentativos, no creo que no es el caso de Manrique, por ejemplo, sí. Pero hay otros que son absolutamente irrepresentativos, y esto es lo que genera ese esquema. Vos fíjate que el presidente del bloque de diputados del PJ, de Unión por la Patria, del PJ, hay mucho camino para mejor. Yo cuando hablo de PJ te hablo de la herramienta que es el factor de ordenamiento orgánico. Obviamente para eso necesitas una conducción legítima, y si se abre un proceso de elección democrática de autoridad del PJ, yo creo que va a haber mucha gente que va a tener vocación de dar la pelea y fundamentalmente reivindicar a través de un proceso electoral su capacidad de conducir. Si no, no van a ganar, porque la gente está buscando conducciones firmes que sustenten esa voluntad de movilizarse que vimos el otro día. Creo claramente, vos fijate, te decía, el presidente del bloque del PJ es un referente de Rossi, porque Rossi otro día estaba, no sé qué hacía en el palco, viene de perder 7 elecciones en Santa Fe. El presidente Germán Martínez se referencia en él, que a su vez no tiene nada. Yo no tengo nada contra el compañero, me parece un buen tipo, y aparte lo veo con bastante valentía en encarar algunas cuestiones, pero cuando vos no tenés base electoral, no tenés un territorio que te sustente, la legitimidad se te hace muy cuesta arriba, sobre todo en momentos de una crisis tan profunda como la que estamos viviendo. Te voy a hacer una pregunta difícil y en el terreno de lo absurdo. ¿Qué crees que estaría haciendo Néstor Kirchner si tuviera que enfrentar esta situación hoy? No, si tuviera Néstor Kirchner no tendríamos esta situación hoy, no tenga ninguna duda, porque Néstor Kirchner hubiera sido en el 2011 presidente de la Argentina y el destino hubiera sido muy distinto del país. No hubiera aparecido el famoso 2012 con esa recuperación de YPF que en definitiva nos signó el camino del Export Parity, porque cuando Galuccio y Kicillof dolarizan el precio del gas en Boca de Pozo, ahí empezó el modelo Aranguren, que ahora se va a profundizar, bueno, con estos sin nombre como Rodríguez Chirilo y esto, es gente que no conoce nadie. Yo los conozco porque conozco el sector, sí, pero claro, son ignotos, como los muchos diputados y senadores propios y de otros partidos. Vos te das cuenta que no, vos escuchás nombres que no tienen ninguna representatividad que esté legitimada, ¿no? Y cuando escuchás el ruido de que Cristina dice hay que esperar a que la gente se canse, la pregunta es, ¿y los que mueren en el camino, quién los atiende? Y me parece que la gente está cansada de Cristina, más que esperar que la gente se canse, ¿no? Está claro que me parece que el proceso de renovación de autoridades va a generar una dinámica de sacarse de encima. Vos fijate, hay senadores, por ejemplo, de Mendoza, que es una senadora particularmente, se viene presentando ya de 4 o 5 elecciones, y en cada elección se bate el récord de la mayor derrota del peronismo en la provincia de Mendoza. Sí, sí. Y lo seguimos sosteniendo. Yo no hago una crítica de las condiciones morales, intelectuales, sino de representatividad política, que es lo que necesita alguien para estar en los cargos. Creo que tiene que haber un terremoto dentro del PJ, que se dé un debate como a lo mejor pudo haber sido el de Menem Cafiero en su momento. Quien salga electo tenga toda la fuerza de la representatividad y el carácter y la vocación de dirigir y liderar al peronismo. A ver, te hago 2 preguntas finales. Algunos tienen la paciencia de decir que es muy pronto para confrontar con el gobierno y son absolutamente funcionales a dejar pasar el tiempo. Pero cuando se enteraron los gobernadores que el plan de Milei es dejarlos sin un peso y fundirlos, aparecieron discursos federales ahora, ¿no? Gobernadores que dicen, no, bueno, nosotros coparticipamos la energía, nosotros ponemos plata y no nos devuelven nada. Ahora se acordaron de ser federales. Yo soy confederal por completo. ¿Y sabés lo que pasa? Que yo en ese sentido veo como auspicioso la dureza y la firmeza de Milei de no querer acordar con ellos. Es a los que considera la casta, más allá de a todos nosotros que nos destruye con los precios todos los días cuando tenemos que comprar la comida. Pero creo que va a sanear muchísimo el escenario en la posibilidad de no poder
llevar adelante acuerdos promiscuos o que traicionen la base digamos, doctrinaria de quienes lo votaron. O sea, en ese sentido, yo casi me da mucha satisfacción ver la derrota tras derrota que sufren los colaboracionistas, que quieren colaborar, pero que no se le acepta la colaboración. Eso no se ha visto nunca en la historia argentina. De todas maneras, vos me hiciste una pregunta respecto a Néstor Kirchner. Hay que ver lo que hizo Néstor Kirchner entre, te diría, el 2000 y el 2003, y el rol. Yo siempre recuerdo, y en alguna charla que hemos tenido contigo también, cuando fuimos a un congreso del PJ, que presidía, creo que Colach, uno de ellos en ese momento, y perdimos 634-1, defendíamos la posición federal. Creo que era un armado de listas. Él no se amilanaba, y creo que en función de esa, no te diría de valentía, de ese testimonio firme, seguramente ahí, en esas actitudes vamos a encontrar la salida para poder ganar el debate contra esa suerte de intransigencia que tiene Milei para con aquellos que quieren acordar, ¿no? La última tiene que ver con la posición de algunos como Bernie, que salió a decir que apoyaba la reforma para la baja de imputabilidad propuesta por Mariano Cunio Libarona, y hablar bien de Patricia Bullrich y decir que él es más duro aún que Patricia Bullrich. Y por el otro lado, Guillermo Moreno, que halagó a Netanyahu y el genocidio sobre Palestina y dijo que se quiere parecer a Trump. Y entonces la pregunta es, ¿eso qué es? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué surgen este tipo de expresiones en un momento de tanta confusión? Y a mí me gustaría decir que están confundidos, pero me parece que sería responderte a una ingenuidad. No puedo decir más que no comparto esos planteos, ni que Netanyahu sea un héroe, ni que Patricia Bullrich pueda representar absolutamente nada. Me parece que no. Te das cuenta cuando se expresa y demás que no está en condiciones, está en graves problemas personales, no le cuesta expresar lo que quiere decir. Creo que había una especie de admiración mutua entre Patricia y Bernie, que bueno, no me parece que sea relevante para la etapa. Patricia salió tercera, en definitiva, en todo el proceso electoral que se terminaba. Bueno, y a Guillermo no le fue mucho mejor, pero no me parece que no es relevante. Y sí, me entiendo que a lo mejor se ponen de panelista en algunos programas y demás, y hay algunos compañeros que creen que en esa actitud media histriónica, en un programa de debate televisivo de la noche o esto, está la salida. No, la salida está con normalizar institucionalmente al peronismo en el marco de un proceso electoral que va a ser durísimo y donde se van a tener que plantear y poner sobre la mesa algunas cuestiones. Y mientras tanto, creo que hay que seguir apoyando a la CGT en el sentido, si vamos en el sentido que fuimos el otro día, más allá de que hay una infinidad de cosas que corregir. Julio, gracias, fuerte abrazo. Chao, Santiago, buenas noches y un saludo a todos, Claudia. Muchísimas gracias.